el oficial del CSIC, el grupo de los GEO logró detener a los 4 miembros del comando de ETA sin muertos ni heridos, incluso sin disparar un solo tiro. ¿Y la familia, podrá volver a la casa? Es preferible que siga en una casa de seguridad un tiempo más, hasta que exista una certeza sobre las actuaciones de ETA. ¿Cuál era el plan de los terroristas? Pensaban secuestrar a toda la familia, y ejecutar al marido, todo ello para tener coaccionada a número primo. Resulta evidente el éxito de la operación, aunque me preocupa el riesgo que hemos corrido al mantener como cebo una familia ficticia. Podrían haber atentado en vez de intentar secuestrarlos. Descartamos un atentado con bomba. La casa y los alrededores estaban cubiertas con cámaras de televisión ocultas y camuflamos agentes, tanto en el interior de la casa como en los alrededores, dispuestos a intervenir. Detectamos desde el primer momento la vigilancia del comando de ETA, pero no localizamos explosivos. Incluso hicimos pasear perros adiestrados para su localización junto a los diversos coches del comando, simulando que los estaban paseando los vecinos. ¿Y por qué no detenerlos antes de entrar en la casa? Dentro era más arriesgado. Era necesario que entrasen para poder acusarlos de secuestro. De todas formas, cuando el comando se acercó a la casa estaban siendo apuntados por 3 francotiradores. Dentro de la casa también teníamos tiradores ocultos, por lo que el riesgo se limitó a unos segundos desde que sacaron el arma hasta que fueron detenidos. Además, nuestros agentes tenían chalecos antibalas. Evidentemente, existió una exposición al peligro, pero no más que el que se somete cualquier policía que se enfrente a un delincuente armado. ¿Y utilizar a los niños? ¿No fue imprudente su presencia? Fue imprescindible para el engaño, pues era conocido por el propio comando de ETA la existencia de los 2 hijos en la familia. Su ausencia habría hecho sospechar al comando, y para esta misión algunos policías ofrecieron voluntariamente la colaboración de sus hijos. Son niños, y siempre existe un riesgo. Se redujo al mínimo. El piso de arriba, donde estuvieron protegidos desde que entraron en la casa, se convirtió en un auténtico búnker. Se habían blindado las paredes, suelo, ventanas y puertas, para que no las pudiese atravesar ninguna posible bala perdida. Además de todos los agentes que rodeaban la casa, en el piso superior estaban 4 agentes con ellos dotados de un arsenal para protegerlos, con la consigna de abatir a todo aquel que subiese por las escaleras sin haberse identificado. Ni utilizando todos los comandos que dispone ETA habrían logrado llegar nunca hasta esa habitación. ¿Y se sabe algo de los detenidos? Sí, pertenecen a uno de los comandos Madrid. Eran miembros activos y experimentados. Hasta cierto punto, extraña que los hayan utilizado para este secuestro y no para un atentado. Seguramente recurrieron a ellos por la urgencia. ¿Cómo pudo descubrir ETA la existencia de esta familia primo? No estamos seguros, pero a ETA y HB pertenecen muchos miembros que son periodistas, abogados o cualquier otra profesión que les permite investigar sin levantar sospechas. ¿Existen más familiares protegidos? Sí, otro primo, pero al igual que este ya está en una casa de seguridad. Bien, les felicito, hemos logrado evitar la primera venganza de ETA, pero no bajen la guardia, esto no ha hecho más que comenzar. Unas horas después Manuel le entregaba al ministro el dossier de prensa, que era un poco más abultado que lo habitual. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe este incremento de volumen? Básicamente a la prensa extranjera, que se ha hecho eco de la existencia de número primo. El ministro examinó durante unos minutos los titulares. ¿Se ha fijado en este titular? Lo leyó en alto. Justiciera pone en jaque a los terroristas ante la incapacidad del Estado. Oeste. ¿Pasividad o colaboración? La policía española no muestra muchos esfuerzos para detener a la asesina que le está haciendo su trabajo. Manuel no hizo ningún comentario, y esperó hasta que el ministro dijese algo, lo que no tardó en suceder. Esto no le va a gustar al ministro de Asuntos Exteriores. Disculpe, ¿no se trata de un problema exclusivamente interno? El problema sí, pero la publicidad afecta a nuestra imagen internacional. ¿Y qué piensa hacer? En estos casos lo mejor es adelantarse. Le pediré que difunda a todos los medios de comunicación extranjeros nuestros esfuerzos para detener a la asesina. ¿Y eso será suficiente para dejar que difundan este tipo de noticias? Sinceramente, no lo creo, pero espero que sea suficiente para tener entretenido a mi colega de Exteriores. Había llegado un nuevo informe de Carlos, sobre las comunicaciones de la cúpula directiva de ETA a la vista de las últimas detenciones. Inicio infieme.
Tema de reunión: haber fallado en acción contra los familiares de la asesina. Justificación del jefe de comandos operativos: no fue su culpa, pues vigilaron la casa durante 3 días. Les habían preparado una trampa y los estaban esperando. Por ese motivo, la vigilancia no detectó nada irregular. Comentaron que los perros del gobierno actúan coordinadamente con la asesina. Ella nos mata y ellos aprovechan para tendernos trampas. Había que vengarse rápidamente. El jefe de comandos mantuvo que no podía arriesgarse, pues a pesar de que se movieron rápido y con precaución contra los familiares de la asesina, habían caído en una trampa y perdido a unos de sus mejores comandos, que no se debería haber ocupado de ese tipo de misiones. Si intentaban ahora cualquier acción precipitada, podrían caer en otra trampa, y él no estaba dispuesto a sacrificar otro comando. Debatieron qué hacer, y la conclusión fue que su objetivo primordial era protegerse y ocultarse para no dar facilidades a la asesina. Acordaron dar la consigna de tomar medidas: cambiar de domicilio, modificar rutas y lugares de encuentro e incluso que utilicen disfraces. Respecto a otras acciones, solo hablaron de mantener el plan previsto, que acallaría de una vez las voces sobre la capacidad operativa de ETA. No existió ningún tipo de información sobre esta acción. Finingieme. Bien. Pensó Manuel. Les habían dado duro con las últimas detenciones, pero estaba claro que su capacidad operativa seguía muy alta y que estaban pensando en algo gordo. Lástima que no se hubiese obtenido más información. Como cada día, Manuel despachó con el ministro el dossier de prensa, y cuando acabó, el ministro lo retuvo y le formuló una pregunta que no esperaba. Dígame, ¿cuál cree que es la solución para el problema del País Vasco? ¿Se inclina más por conceder la independencia, o por presionar con la fuerza hasta acabar con ETA? No puedo ayudarle. Ni soy experto en lucha antiterrorista ni político como para saber cuál dará mejor resultado. Debe de ser el único español que no cree cómo acabar con el problema del terrorismo. Realmente no he pensado en ese problema. Solo tengo como objetivo ayudar a detener a la asesina. Es curioso, hoy mismo he estado con el presidente, hablando del terrorismo como problema esencial. Y me comentaba que si queríamos dejar abierto el camino a una paz negociada deberíamos solucionar primero esta crisis con la asesina. Así que he pensado que debemos utilizar los recursos necesarios para detener a la asesina. Disculpe, pero si no me equivoco, eso implicaría retirar medios para luchar contra ETA. Justamente, eso es lo que yo le contesté, lo que sin duda nos volvería más vulnerables. Entonces, ¿aceptó mantener la presión? No, al contrario. Me dijo que me estaba engañando respecto a intentar protegernos contra los atentados, que daba igual lo que hiciésemos. ¿Que daba igual? ¿Cómo pudo decir eso? Sencillamente porque tiene razón. ETA comenzó atentando contra los guardias civiles y el ejército, siguieron con senadores y diputados, continuaron con los jueces, y por último se dirigen contra los concejales. La realidad es que ETA siempre que ha querido un objetivo lo ha tenido, y lo máximo que podemos hacer es desplazarnos de un grupo de objetivos a otro nuevo para tener a determinados sectores sociales tranquilos, aparentando tener controlada la situación. Eso sí, a costa de gastar cada vez más en protección intentando proteger cada nuevo objetivo. Sabemos que no podemos poner detrás de cada español a 5 escoltas, así que el problema de la inseguridad existirá siempre. Pero con menos protección habrá más atentados. Bueno, la idea del presidente es que, teniendo en cuenta que en estos momentos aún dura la tregua, con un poco de suerte no les afectaría la reducción de seguridad si en tanto logramos detener a número primo. ¿Qué le parece? Un pensamiento frío, pero tal vez acertado. Frío no, un pensamiento de estadista, que no se deja llevar por los sentimientos personales sino por el bien general. ¿Y usted, lógicamente, aceptó estos argumentos? La verdad es que no. No me mostré muy convencido con que fuese la mejor solución. A corto plazo, una paz negociada se vislumbra difícil, mientras que en esos momentos comenzamos a ganar terreno en las detenciones. Prácticamente, ETA no tiene países donde refugiarse y se están reduciendo sus recursos financieros. No había que dejar de presionar, cada vez tienen menos operatividad. Tiene razón, si no atentan más es porque no pueden. Solo hay que seguir presionándolos hasta que acepten la paz. El ministro abrió los brazos con gesto de cierta desolación. Puede que tenga razón, pero el presidente no lo puso tan fácil. Dijo que teníamos que ser realistas ante el problema del terrorismo, en donde claramente solo había 2 salidas: negociar cediendo o vencer presionando. Parece sencillo escoger la segunda.
Sí, pero es una opción muy desesperada. La presión estratégicamente es muy lenta. Llevamos 30 años presionando y nuestros éxitos son muy limitados. Entonces, ¿hacia qué opción se inclina el presidente? El presidente es pragmático, y a pesar de los avances que cada una de las alternativas ofrezca en cada momento, lo cierto es que no se puede permitir el lujo de desechar ninguna de las dos opciones. Desde luego, sí que es pragmático. Sí, pero espero que esta vez no se confunda. Vamos a quitarle presión a ETA y eso les dará más margen de libertad. Manuel no hizo ningún comentario, pues entendió que la conversación había finalizado, así que se despidió. El viernes por la tarde se quedaba muy poca gente en el ministerio, así que Manuel aprovechó para examinar con calma la información sobre la estrategia y organización de los miembros de ETA. Esta vez, el motivo no era que le hubiesen encargado un informe, sino que obedecía a su única voluntad por estar más preparado. En el gabinete se esperaba algún tipo de respuesta con número primo y ETA. Sin duda, sería el tema de conversación en las siguientes reuniones y por una vez quería no estar fuera de juego. Los informes estratégicos destacaban la flexibilidad de ETA para adaptarse a la lucha en clandestinidad, y uno de sus principales problemas consistía en cómo ocultar a sus comandos para evitar que fuesen detenidos antes de actuar. Para ello utilizaban básicamente dos estrategias. La primera consistía en destacarlos en las ciudades donde tenían que operar, y la segunda en tener una reserva de comandos inactivos ocultos, incluso durante años, integrándose en la vida social y permaneciendo totalmente inactivos y aparentemente desvinculados de ETA hasta que se les activase de nuevo. Sexta semana. Comenzó la semana y el día transcurrió apacible, sin ningún tipo de noticia especial, sin reuniones, sin problemas con el secretario. Todo discurrió de forma casi perfecta. Dado que no había nada urgente que hacer, pensaba salir del trabajo sobre las 7 de la tarde. Entonces, la noticia llegó con más secreto y rapidez que en ninguna otra ocasión. Como gran parte de los miembros del gabinete, incluido el ministro, estaban fuera del ministerio. Tardarían en reunirse al menos 2 horas, en tanto Manuel aún tenía tiempo de dejar volar su imaginación antes de exponerles las últimas noticias. El día amaneció como un día cualquiera en el País Vasco, excepto para 6 ciudadanos. Estas personas eran más conocidos dentro de ETA como dormidos. Todos ellos eran históricos militantes y fueron combatientes, si bien desde hacía unos años permanecían aislados en el anonimato. Su aparente pasividad no era síntoma de falta de eficacia, pues conservaban todas las cualidades propias de un auténtico Gudari, literalmente, guardia de la revolución, como se denomina a los que luchan por la independencia con las armas. De firmes convicciones nacionalistas, disciplinados, formados en armas o explosivos, fieles y solitarios. Estaban tan preparados para la acción como cualquier otro comando operativo, con el añadido que su experiencia y actual anonimato les hacía mucho más peligrosos. Sus jefes, desde hacía meses, les impartieron una consigna terminante hasta el momento de su activación: deberían mantener una vida similar a la de cualquier otro ciudadano. Incluso se insistía durante todo el día sus actividades debían no diferenciarse de cualquier persona anodina o incluso vulgar, para evitar suspicacias de los vecinos. A las 8 de la mañana, en San Sebastián, un hombre estaba en el cuarto de baño, mirando por la ventana el tiempo que se hacía un masaje en la cara después de afeitarse. A las 8:30, a unos 2 kilómetros del lugar, una mujer estaba sentada en la cama intentando despertarse. A las 12 en Bilbao, un hombre comenzaba la lectura de un libro en el salón de su casa. A la 1 de la tarde, a menos de 200 metros, otro cogía el teléfono para llamar a un amigo de la forma más inocente. A menos de 2 kilómetros, a las 3 de la tarde, en la cocina, otro se afanaba por pelar unas patatas como si fuese un ama de casa preparando la comida familiar. A las 6 de la tarde en Vitoria, otro estaba adormilado en un sillón, viendo la televisión, al igual que cualquier aficionado a los deportes. Ante los ojos de cualquier observador, cualquiera de esas personas no destacaban sobre el urbano entorno, y además, entre ellas parecía no haber ningún denominador común que las pudiese relacionar mínimamente. A pesar de esos inexistentes vínculos, había algo en que todas coincidían. A las 6:01 de la tarde sus cuerpos sin vida yacían en sus respectivas viviendas, mostrando todos ellos un agujero en la frente. Esta vez la noticia había llegado de forma atípica, por medio de correo electrónico en los ordenadores del ministerio a las 6:30 de la tarde.
En un mensaje, supuestamente enviado por número primo, les informaba de que había matado a diferentes miembros de ETA, acompañando una relación de nombres y la dirección donde encontrarlos. Inmediatamente, se enviaron agentes para verificar la información, y a las 9 de la noche se había comprobado que esas 6 personas habían sido asesinadas en sus casas con el habitual disparo en la cabeza. El gabinete se reunió justamente cuando se acababan de verificar las muertes, y el propio ministro, con el informe en la mano, comenzó la sesión. El motivo de la reunión a estas horas es, como todos ustedes ya saben, la muerte de 6 miembros no oficiales de ETA. Dado que todos los asesinados vivían solos, se ha retrasado oficialmente el conocimiento de las muertes, bajo el pretexto de su identificación, hasta mañana a primera hora, cuando se le comunique a los familiares y a los medios. Disponemos, pues, de unas horas de ventaja. Según la propia autodenuncia y el disparo en la frente, parece haber sido obra de número primo. ¿Saben cómo los pudo localizar? El oficial de la Guardia Civil intervino. Aunque ahora estaban inactivos, en su momento eran miembros antiguos ya fichados, y constaban en nuestros registros, de donde, con seguridad, los copió número primo. Bien, esto también confirma su autoría. Ahora analicemos la situación, pues se ha agravado enormemente. Hace unas semanas, la asesina mataba a una persona esporádicamente. Ahora mata indiscriminadamente a varias en un solo día. Ya no se puede considerar que estemos ante una vengadora, sino más bien ante una psicópata que asesina en serie y quiere provocar una matanza sin control. Mañana me tendré que enfrentar de nuevo a la prensa y a las críticas de colaboracionismo, y quiero que antes me hayan respondido ustedes a una pregunta: ¿qué soluciones tienen? Los miembros del gabinete estaban un poco desconcertados. Incluso algunos no conocían la noticia cuando fueron convocados, con lo que no tenían preparadas soluciones o propuestas concretas, lo que dio lugar a que se mantuviese en actitud especulativa. El oficial de CSIC fue el que habló primero. Este incremento de violencia puede ser debido a 2 factores: uno psicológico, por el que se siente más confiada en sus acciones. O uno operativo, por el que tiene prisa por acabar, ya que evidentemente tantas acciones en un día supone un elevado riesgo. El oficial de la Guardia Civil le siguió en los comentarios. Me sorprende la alta operatividad que ha desplegado. Para cometer los 6 asesinatos en un solo día ha tenido que desplazarse a 3 ciudades diferentes. Eso supone atravesar diferentes controles de seguridad que tenemos en las carreteras. Sin duda se ha vuelto más atrevida y osada, siguiendo la típica evolución psicológica de la autoconfianza del fanático que acabará en facilitar la detención. Manuel puso cara de desacuerdo que no pasó inadvertida para el ministro. ¿No está usted de acuerdo con este análisis? Yo no sé nada de psicoanálisis, pero creo que antes de buscar alguna explicación compleja prefiero escoger la sencilla. El ministro se sintió sorprendido. Interesante, acaba de postular la teoría de la navaja Occam, cuya premisa es muy simple. En igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta. Y díganos entonces, ¿cuál es la explicación más sencilla? Pues que la asesina, obviamente, necesitaba matar a esas personas en un solo día, así de simple. ¿Así de simple? ¿Y cuál era esa necesidad? Preguntó el oficial del CSIC. Hasta ahora, las muertes se produjeron en la calle, así que los miembros de ETA y HB han reaccionado refugiándose en sus casas y no utilizando las mismas salidas y rutas. Ante esta situación, número primo se ha visto en la necesidad de matar buscando las víctimas dentro de sus casas. Esa necesidad es una obviedad. Y no justifica el incremento de asesinatos, replicó el oficial del CSIC. Sí lo justifica, pues, como es lógico, cuando la noticia se supiese, la primera medida que recomendaría ETA sería tapar todas las ventanas con cortinas o persianas para impedir la visión del francotirador. Por eso, si número primo deseaba aprovechar el factor sorpresa, debería actuar rápidamente, aunque para ello tuviera que arriesgarse a atravesar todo el País Vasco en un día. Y no me parece casualidad que haya escogido a personas que vivían solas. El aislamiento le daría siempre unas horas antes de que se supiese la noticia y, al menos, podría disponer de un día de margen de actuación. Tiene su lógica, comentó el ministro. El oficial de la Guardia Civil intervino. Sí, pero eso presupondría que la asesina mide cada uno de sus pasos y que tiene controlada la vida de los miembros de ETA. Evidentemente, es demasiado suponer sobre la capacidad de que dispone. Lo más razonable es pensar que pudo ir matando objetivos indiscriminadamente según le pusieron a tiro. Realmente no sabemos cuántas posibles víctimas tenía asignadas para ese día.
No nos engañemos, replicó Manuel, si mata a 6 personas en unas horas y nos envía esa información sobre muertos y lugares de forma inmediata es que lo tiene todo perfectamente controlado. Lo único que me sorprende es por qué quiere que nos enteremos nosotros antes que ETA o HB. Tiene razón. ¿Por qué nos envió esa información? Preguntó el ministro, ¿cuáles son sus intenciones? No lo sé, dijo Manuel. Tal vez, como los fallecidos vivían solos, pudo temer que se enterase antes ETA y ocultase las muertes. Evidentemente lo tiene todo programado y no quiere dejar nada al azar, y menos aún la información de los medios de comunicación. El oficial de CSIC no parecía compartir esa visión. Estamos mitificando a la asesina, y eso es malo ya que eso nos hace que perdamos la confianza. Resulta evidente que estamos ante una psicópata que está teniendo suerte y que sus golpes de efecto no deben impresionarnos. Cuanto más se confíe, mayores errores cometerá. Nunca subestime a un asesino, comentó Manuel, y menos a este en concreto que está utilizando toda su inteligencia para matar. Dejen ya de especular sobre las intenciones, ordenó con voz cortante el ministro, me preocupan otros aspectos como el hecho de que en un solo día haya atentado en 3 ciudades diferentes. En uno de los informes creo recordar que se está utilizando un sistema automático de control de matrículas, ¿está dando algún resultado? El oficial de la Guardia Civil que se ocupaba de ese control contestó. No hasta el momento. Hace media hora verifiqué los análisis, pero los 100 vehículos detectados que coincidieron en las 3 ciudades no responden al perfil que se busca. Además, no hay una coincidencia de horas. ¿Eso significa que podemos descartar que sea una sola persona? Preguntó el oficial de la policía. No necesariamente. Si número primo tenía previsto algún tipo de control, pudo cambiar de vehículo. Basta con que en cada ciudad deje un coche y coja otro, entonces el rastreo se vuelve imposible, pues no se detecta ninguna coincidencia. Con una moto incluso se simplifica, ya que tarda muy poco en cambiar la matrícula. ¿Y entonces cómo se puede detener? Insistió el ministro. El oficial de la Guardia Civil intervino. Aumentando la presión e incrementando los medios, con más controles en las carreteras para interceptarla. No me parecen suficientes las medidas habituales, dijo el ministro, debemos hacer todo lo posible para detenerla cuanto antes. No quiero una medida repetida, quiero todas las medidas posibles. Hay que detener como sea a número primo. Todo un proceso de paz a escala nacional depende de que una justiciera deje de actuar. Quiero máxima prioridad y todos los recursos disponibles aplicados a esta misión. El oficial de la Policía Nacional se vio obligado a intervenir. Pero la mayoría de los recursos operativos están comprometidos en protección de objetivos y controles de activistas de ETA. No disponemos ningún personal de reserva. Manuel era consciente de lo que acababa de oír. Existía una guerra silenciosa que se desarrollaba en la búsqueda de la información. El gobierno intentaba controlar a todos los posibles activistas para que le condujera hasta los dirigentes y así poder controlar toda la organización. Por otra parte, ETA hacía lo mismo, enviando decenas de agentes a controlar los posibles objetivos para encontrar puntos débiles y poder atacar sin bajas o sin riesgos. Esta guerra silenciosa era la que consumía más recursos y sobre todo tenían que destinar mucho tiempo para obtener resultados. Tampoco era ajeno a que, cuando se encomendaba una misión difícil, se solían solicitar muchos medios a sabiendas que nunca serían concedidos, pero que servía como excusa de un futuro fracaso. O, lo que en este caso era lo mismo, si retiraba recursos de la lucha contra el terrorismo, no se podría quejar de los pobres resultados. Si lo estima totalmente necesario, exclusivamente los recursos destinados a la protección. ¿Cuántos podemos retirar? Los que sean necesarios, respondió rápidamente el ministro. Este problema tiene prioridad. Resulta evidente que así comprometeríamos la seguridad de los posibles objetivos de ETA. Me hago cargo. Aún así, utilicen los medios necesarios. Se dirigió al secretario. Prepare con efecto inmediato una orden autorizando el cambio de preferencia y la autorización para retirar investigadores. Manuel captó la intención del ministro, pues solo una orden expresa haría que se desprendiesen del personal afecto a la seguridad de políticos y otras personas amenazadas. Y ahora, espero que con todos los medios necesarios solucionen este problema cuanto antes. Tengan en consideración que cada día que pase en esta situación será un día más en el que ciudadanos que son objetivos de ETA no dispondrán de protección y se puedan convertir en víctimas. ¿Cuánto tiempo creen que ETA tardará en darse cuenta de esta situación?
Tardarán una semana o 2 semanas en verificar que se han retirado las escoltas. Después creerán que están ante una trampa y querrán tener la certeza. Cuando lo hayan verificado, prepararán un atentado. Así que yo creo que dispondremos de al menos un mes, tal vez 2, antes de que empiecen las muertes. El ministro cerró la carpeta y se dirigió a todos. Entonces, ese es el plazo para atrapar a número primo antes de tener que enfrentarnos toda la vida con nuestra conciencia. Ahora, retirémonos. Ya es muy tarde y nos espera mucho trabajo. Al día siguiente, Manuel estaba atento a los medios de comunicación. A media mañana comenzaron a circular las primeras noticias, y al mediodía era primicia en todos los medios de comunicación. 6 muertes en un solo día y en 3 ciudades eran difícil de digerir, pero sobre todo de justificar como que fuesen obra de una sola persona. El clamor de los partidos nacionalistas por el exterminio de ciudadanos vascos, como ellos lo denominaron, fue la tónica más destacada de toda la jornada, donde la televisión y la radio fueron los absolutos protagonistas. Por la tarde llegarían los comentarios o los análisis más profundos, pero esas primeras horas, donde la radio era el medio que llegaba a todo el público, la noticia invadía todos los comentarios, no solo en los noticiarios de la mañana sino en el resto de los programas de opinión. Con el análisis de todos estos comentarios transcurrió toda la mañana. Permanecía con la mirada fija en el rojo granate del Rioja que oscilaba levemente en la copa, y cuyos reflejos se proyectaban en el blanco mármol de la mesa. Cogió la copa y tomó un pequeño sorbo, deteniéndose a saborear el caldo lentamente antes de tragarlo. Estaba disfrutando el momento, tal y como solía ocurrir cuando acudía a ese café. Era sin duda un lugar especial que, situado en medio del boulevard en la Castellana y con estructura de kiosco modernista, contrastaba sobre los compactos edificios que lo rodeaban. En su interior, uno sentía una extraña sensación de tranquilidad, en tanto que a través de las amplias cristaleras se podía contemplar el agitado ritmo de los ciudadanos, característico de una zona eminentemente financiera. Dirigió su mirada hacia el exterior y se percató de que por la acera de enfrente se acercaba una figura conocida. Sus pausados movimientos y su apacible aspecto no parecían presagiar que fuese una persona peligrosa, incluso se le podría considerar como indefensa. Lo que su imagen no delataba era que en realidad ese hombrecillo estaba al mando de uno de los grupos especiales de operaciones, más conocidos como GEOS, encargados de acciones de intervención como liberación de rehenes secuestrados. Y toda esa aparente bondad se transformaba en una eficacia radical a la hora de dirigir a su equipo cuando se enfrentaba a ese tipo de crisis. Lo siguió visualmente hasta que entró en la cafetería, y cuando estaba a unos metros de la mesa se levantó para saludarlo. ¿Cuánto tiempo? Se anticipó Arturo en su saludo. ¿Qué tal te encuentras? Le contestó Manuel. Tienes un buen aspecto. Ya sabes, la acción me mantiene en pie. Por cierto, he oído que ahora eres tú el que nos das trabajo. Más bien intento que no tengas mucho. Pero antes de nada, ¿quieres que comamos aquí? Por mí, estupendo. Se sentaron en la mesa, y pidieron la comida. Y bien, le dijo Arturo, ¿en qué te puedo ayudar? Porque desde luego no creo que me hayas llamado en medio de la semana, después de varios meses sin verte, solo para invitarme a comer. Manuel sonrió. Aunque tampoco era cuestión de desaprovechar el momento de verte, tienes razón. Tengo un problema y necesito la información de un experto como tú. Veo que estáis bajos de personal, creía que los ministerios estaban llenos de asesores técnicos. El problema no es la falta de recursos, sino que cada vez que hago una pregunta me exigen que la solicite por escrito, y la respuesta suele ser la fotocopia de algún reglamento. Además, el 50% de las respuestas se dedican a información genérica o ambigua, y el otro 50% a justificar los posibles errores que pudieran haber cometido. En definitiva, burocracia tocapelotas, aunque, eso sí, al más alto nivel, con mucho estilo, todo impreso a color, lleno de membretes y sellitos. Bueno, espero poder ayudarte, y por lo menos no te exigiré que cubras ningún formulario. Todo hombre tiene sus trucos profesionales y Manuel aplicaba a sus investigaciones una técnica que consistía en ponerse en lugar del asesino, y para eso intentaba conocer todos los elementos y problemas con que se tuvo que enfrentar el criminal. Bien, imagina que quiero matar a alguien y deseo hacerlo a bastante distancia. ¿Qué me aconsejarías? Lo primero, por cuestiones de precisión, desecha las pistolas y revólveres. Céntrate en un arma precisa de cañón largo, un rifle o un fusil. ¿Hay alguna diferencia? No mucha.
El término fusil suele utilizarse para referirse a las armas largas del ejército, y el rifle para las de caza. La diferencia suele ser que el fusil, si es de asalto, es ametrallador y el rifle no, pero respecto a los calibres, velocidad y precisión son similares. Pues por ahora no tiene importancia, pero supongamos que utiliza un rifle de caza. Una pregunta importante, ¿quieres neutralizar al objetivo total o parcialmente? Manuel conocía que los geos tenían un lenguaje especial que utilizaban en su trabajo. Nunca hablaban de personas sino objetivos, y tampoco de muerte o heridos sino de neutralización total o parcial. El motivo era psicológico, así eludían el enfrentarse con la realidad de que tenían de disparar y matar a un hombre a sangre fría, y eso les ayudaba a liberar la tensión psicológica del momento haciéndolos más efectivos. Neutralizarlo totalmente, le respondió acomodándose a su argot. Bueno, vayamos por partes. Primero necesitas tener un objetivo visible, que debe de estar visualmente accesible. Además es importante que se encuentre bien iluminado, siendo a lo mejor la luz diurna. Y por último debe de permanecer inmóvil, por lo menos durante los segundos necesarios para apuntar y disparar. Bien, digamos que reúno estos requisitos. Entonces necesitas un arma adecuada para neutralizar ese objetivo. Necesariamente debe tratarse de un rifle de cerrojo o semiautomático. Olvídate de los fusiles ametralladores, eso es para las películas, ya que después del primer tiro por el movimiento del retroceso ha perdido la puntería. Además, si fallas el primer disparo, es muy posible que el objetivo se alerte y no tengas tiempo a disparar un segundo. No hay problema. Utilizarás un proyectil de precisión y para ello necesariamente tiene que ser de alta velocidad. Podría valer el tipo OTAN 5,56, incluso el anterior 7,62, o muchos de los que se utilizan en caza mayor. Entonces ¿no valdría un proyectil de caza tipo 243? Sí, claro, es similar, de hecho es una adaptación de un calibre militar. Parece por el número mucho mayor. No tiene que ver, es una cuestión de diferente criterio de medidas. Los anglosajones miden sus calibres, o sea el diámetro del proyectil de la bala, en pulgadas, y los europeos en milímetros. Utilizan para ellos dos criterios las milésimas de pulgada. Así tenemos el 243 o el 300 que suele referir para el calibre de los rifles. O en centésima de pulgada como el 38 o el 44 que con el que se refieren al calibre de las armas cortas como pistolas o revólveres. Y el calibre 12 de las escopetas entonces equivaldría. Manuel se puso a escribir en un papel unos números. Solo 3 milímetros, me he confundido, debo haber hecho mal el cálculo. No, no lo has calculado mal, las escopetas de caza tienen una referencia especial y cuando uno se refiere al calibre 12, 16 o 20, en realidad nos estamos remontando a una denominación muy antigua de hace más de 200 años cuando las balas eran redondas y de plomo. El criterio que utilizaban para definir un tipo de cañón o proyectil no era su diámetro sino su peso. Las primeras armas de fuego que fueron los cañones se medían por el peso de sus proyectiles, que como eran esféricos y de plomo siempre pesaban lo mismo para un diámetro o calibre igual, así tenemos un proyectil de 20 libras, de 10 o de 5. Pero los proyectiles más reducidos, como pesaban menos de 1 libra, que es equivalente a 453 gramos, el sistema que se utilizó fue diferente al comprarlos, la balanza pesaba libras, y según el número de proyectiles resultase con el peso de 1 libra se llamaba así. Por ejemplo, 12 se denominó 12. Si el calibre era más pequeño, los proyectiles eran más pequeños por lo que 1 libra de plomo producía más, como ocurre con los calibres 16 o 20. O sea, al revés, cuanto mayor número menor calibre. Sí, para las escopetas al revés, pero en los cañones utilizaron este mismo sistema pero el criterio era cuántas libras pesaba el proyectil, y tenía más lógica pues un número mayor implicaba un proyectil más pesado, o sea, más grande. Los más habituales eran del mayor de 36 libras, al de 8 pasando por el 24 y 12. Me has dejado sorprendido, deberías escribir un libro con todo lo que sabes. Tal vez lo haga algún día, cuando no sirva para este trabajo. Ahora me concentro en escribir manuales operativos que ayudan más a mis hombres. Retomando el tema, podría valer el proyectil del 243. Sin duda. Solo destacar que es un proyectil de caza mayor no muy habitual. Es rápido y tiene poco peso. Muy preciso, aunque le falte la fuerza de otros, como el 300. La mayoría de los cazadores no utilizan calibres tan pequeños pues no quieren arriesgarse a herir a una pieza y por falta de daño que la pieza escape.
Y un calibre superior daña más al animal, lo que implica que se muere antes o herido se aleja menos. Entonces no parece el más adecuado. Bueno, depende, es muy preciso y tiene poco retroceso, por lo que es adecuado para un tirador principiante o de poco peso. ¿O para una mujer? Si tiene poco peso, sí, es eficaz. Después de todo, si el tiro es bueno mata igual, lo que ocurre es que los cazadores malos, cuando fallan, quieren que la pieza herida no se escape. ¿Seguro que mata igual? Si es más pequeño matará menos o peor, bueno tú me entiendes. Te entiendo pero no es así. Imagínate que te atropella un coche que va a 120 km por hora, ¿dirías que mata mejor un coche grande tipo Mercedes o uno pequeño como un Fiat? No, seguramente me mataría igual. Pues esto es lo mismo. Si la bala te da en la cabeza te mata, y si te da en un brazo no, con independencia del calibre. Otras cuestiones. ¿Utilizaría mirilla telescópica? Sí, claro, imprescindible si quieres ver el blanco a distancia de más de 100 metros y apuntar con precisión. Bastaría una de 4 aumentos aunque puedes escoger mayor como de 6, 8 o 12. Eso depende de la distancia y el tamaño del blanco. ¿Con silenciador el arma? No tiene mucha utilidad a menos que el entorno sea hostil, es decir, que no se tenga la retirada garantizada y quieras permanecer oculto. Además, este tipo de munición es supersónica de tal manera que no pasará desapercibida. ¿Y a qué distancia puedo disparar para garantizar neutralizar el blanco? Vamos a partir de una serie de premisas: que tengas un buen pulso y suficiente sangre fría, un punto de apoyo para el arma, y un blanco claro iluminado e inmóvil. Con todos esos requisitos yo diría que desde unos 100 o 200 metros para un principiante. ¿Y a más distancia? No, a más distancia, es muy complicado, sobre todo para alguien que no esté entrenado. Una persona que haya entrenado, ¿a qué distancia podría? Yo diría que a unos 300 metros, como máximo 400. ¿Y a más distancia? No, a más distancia se puede fallar o acertar. Mi estimación, para garantizar neutralizar un objetivo, es que de 10 veces que dispares diese por lo menos 9 en el blanco. Claro que mi estimación es para neutralizar definitivamente con garantías, no para una neutralización parcial. Pero el cuerpo humano es un blanco bastante grande, no parece difícil darle, sobre todo utilizando armas tan precisas. Eso es relativo. Si tienes en cuenta que las extremidades, como los brazos y las piernas, no cuentan, pues solo causarías una neutralización temporal. El tronco tiene blanco seguro el corazón, pero es muy pequeño, y en cualquier punto del resto de las partes del tronco no se garantiza la neutralización definitiva. Por ejemplo, puede producir un impacto en los intestinos, el estómago o un pulmón, pero, si en 15 minutos está en un quirófano, esa persona seguramente no moriría. En definitiva, solo queda la cabeza. Este es un punto bastante vulnerable ya que un disparo en el cerebro, encéfalo o hipotálamo suele causar la muerte inmediata. El problema es que la cabeza mide solo unos 20 centímetros de alta y un poco menos de ancha, y si apuntas al centro resultará que solo tienes 10 centímetros de cada lado para errar el tiro. Te puedo asegurar que un margen de 10 centímetros a 400 metros es un blanco muy pequeño. Para que te hagas una idea, imagínate una pelota de fútbol, que es de un tamaño similar a una cabeza, colócala en un extremo de un campo de fútbol donde apenas ves un punto desde el otro lado, ¿seguro que no parece un blanco fácil? Pues solo estás a 100 metros. Y si necesitase neutralizar a más de 400 metros, ¿podría contar con un especialista? No, no hay especialistas en esas distancias. Creía que había personas que eran capaces de matar a 800 metros o más. No, en nuestro equipo se practica hasta 800 metros, pero en la práctica no se garantiza una neutralización definitiva, solo para concursos. Lo cierto es que no existen francotiradores a esas distancias con la eficacia que tú pretendes. Y se puede adquirir esa destreza con la práctica. Todo es posible, pero es difícil. El problema no está solo en la práctica, no basta con tener práctica de puntería con el rifle en un campo de tiro. ¿No basta con eso? No, si no tienes en cuenta por ejemplo el viento que sople que desvía el proyectil, y además hay otros elementos más complicados. ¿Complicados? Hay elementos de la puntería que no se suelen tener en cuenta para un disparo cercano, pero que a partir de ciertas distancias tiene su importancia como la altura, la humedad, la temperatura o el aire. ¿Tanto afectan a la precisión? Sin duda.
Cuando disparas un proyectil, no vuela en línea recta, sino que por efecto de la gravedad va cayendo. A cortas distancias no se nota, pero a 500 metros puede caer más de 20 centímetros, es decir, el doble del límite de tu blanco. Por este motivo, en la caza mayor cuando disparan a piezas a una distancia elevada apuntan por encima de la pieza. Otro factor es la inclinación, cuya incidencia es evidente. Si lanzas una piedra desde una altura hacia abajo, esta alcanza más distancia que en sentido horizontal. Si la lanzas hacia arriba cae a menos distancia. Estos efectos están muy estudiados en artillería, pues disparan a muchos kilómetros, miden todos los parámetros y realizan los cálculos con ordenadores. Pero un tirador no dispone de esa ayuda, por lo que tiene que hacerlo todo por instinto o experiencia. Pues sí que se complica. Espera, que los problemas solo acaban de comenzar. Por ejemplo, la humedad hace más denso el aire pues hay más partículas suspendidas. Esta densidad ocasiona que el proyectil que tiene que atravesar el aire se vea frenado, y pierda velocidad. El efecto es muy leve, pero en más de 500 metros puede suponer una disminución de velocidad destacable. La consecuencia es que el proyectil va con menos velocidad y desciende antes, es decir, que cae un par de centímetros como mínimo respecto al lugar de impacto. La temperatura tiene efectos similares pues el frío hace el aire más denso y el proyectil tiende a bajar. La altura del lugar donde esté afecta igualmente a la densidad del aire y genera los mismos efectos. Nunca había pensado en esos elementos. No son los únicos, tienes que tener en cuenta también que el propio aire crea aberraciones ópticas que se producen cuando hace calor o frío, y las capas de aire caliente o frío en contraste con el resto del aire producen desviaciones ópticas. Es decir, que crees que estás apuntando a un blanco cuando en realidad no lo estás. Dichos fenómenos son muy sutiles y en distancias cortas no parecen afectar al resultado, pero a distancias largas se notan mucho, o por lo menos para fallar en un blanco con un error de centímetros. Me lo estás poniendo muy difícil. Eso no es nada, parto de la base de que el blanco esté inmóvil. Eso en principio parece fácil, no va en ningún vehículo. ¿Tú crees que es fácil? Pongamos que vaya por la calle o esté sencillamente de pie. ¿Te parece que está inmóvil? A los efectos de hacer puntería, sí. Bien, pues realicemos algunos cálculos. El proyectil va a una velocidad de entre 500 a 1000 metros por segundo, es decir, que tarda entre medio a un segundo en recorrer la distancia de 500 metros a la que se supone que está el objetivo. ¿Conforme? Sí, conforme, tarda de medio segundo a un segundo en llegar al objetivo. Una persona camina a un promedio de 3 o 4 kilómetros por hora. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, como media es válida. Bien, entonces si camina a 3 o 4 kilómetros por hora implica que se mueve a 1 metro por segundo, o lo que es lo mismo, en del medio o un segundo que tarda en llegar el proyectil, la persona habrá recorrido entre medio metro y 1 metro. Si además tenemos en cuenta que la cabeza solo mide 20 centímetros, es decir, una quinta parte de 1 metro, se deduce que para que una bala ni siquiera la roce, el objetivo solo tendría que desplazarse entre 2 y 4 décimas de segundo. Lo que indica que por menos de medio segundo de una persona andando despacio se falla el disparo. El objetivo podría estar parado. Sin duda lo hace más fácil, pero una cabeza cuando crees que está parada se mueve un cuarto de segundo después, y fallas el disparo. Entonces, ¿no crees que nadie pueda adquirir esas habilidades? Que las pueda adquirir puede ser. En la historia han existido tiradores excepcionales, pero que en la actualidad existan personas que tengan esas facultades, no lo creo o por lo menos no las conozco. Pero creí entender que en las guerras había asesinos que podían matar a esas distancias. Bueno, la historia está llena de francotiradores famosos, que por cierto se les considera héroes y no asesinos. Además, el nombre de francotirador viene de la guerra franco-prusiana de 1870, donde las franceses utilizaban fusiles largos y los prusianos los llamaban fantireurs, o sea, los tiradores francos como llamaban a los franceses, todo bastante evidente. Vale, olvida lo de asesinos, son soldados profesionales. Lo que me interesa es si hubo especialistas. Pues sí, la historia está llena de francotiradores famosos. Uno de los más antiguos reconocidos fue en 1777, el soldado Timothy Murphy, del grupo de Virginia de Daniel Morgan, que mató al general británico Simon Fraser de un disparo realizado a 450 metros de distancia.
O también Thomas Plunkett, un francotirador británico que se le recuerda por haber disparado al general francés Auguste Colbert a una distancia de unos 500 metros durante las guerras napoleónicas a comienzos de 1800. Pues sí que tenían precisión los puñeteros rifles hace 200 años. Claro que también pudo ser un disparo con suerte. Si quieres verdaderos profesionales, estos comenzaron con las grandes guerras, así recuerdo al canadiense Francis Pega-Magabow que en la Primera Guerra causó unas 378 bajas. ¡Qué fenómeno! Debió de ser el mejor. Sí, mucha puntería para la época, pero el más famoso de los francotiradores, más que precisión a mucha distancia, tenía sangre fría. Se trataba del finlandés Simoy, que con un fusil normal, sin utilizar casi nunca mira telescópica, mató a 542 soldados en la Guerra de Invierno ruso-finlandesa de 1939 a 1940, y lo hizo solo en 100 días, todo un récord. Los rusos estaban desesperados, incluso utilizaron artillería pesada solo para intentar matarlo, cosa que por cierto no consiguieron, pues, aunque fue herido de una bala, acabó viviendo hasta los 92 años. No tenía ni idea. Vi hace años la película de un francotirador soviético en la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, pensé que era el mejor. Sin duda se trataba de Vasily Zaitsev, uno de los francotiradores soviéticos con más fama. En la batalla de Stalingrado mató a 225 oficiales y soldados alemanes. Entonces ese fue el mejor de Rusia. Realmente no, había otros como la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, francotiradora ucraniana. Conocida por haber matado a 309 enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Caray, con los rusos. Los alemanes no le andaban a la zaga. El mejor fue a Matthias Aschenauer de Tirol, luchó en el frente del Este a partir de 1943 hasta el final de la guerra, obteniendo un palmarés de 345 blancos certificados, siendo este el mejor tirador alemán durante la guerra. Bien, está claro que hasta la Segunda Guerra Mundial había tiradores competentes. ¿Y más recientes? El más famoso de la Guerra del Vietnam fue el sargento Carlos Adcock, francotirador de los marines de reconocido por matar a 93 soldados norvietnamitas durante la Guerra de Vietnam. Mantuvo por 35 años el récord de haber matado a una distancia de 2.250 metros. ¿Qué quieres decir con que mantuvo ese récord? ¿Ha sido superado? Sí, un equipo canadiense lo superó. La baja confirmada a mayor distancia data del 2003 en Afganistán. El soldado Aaron Perry de las fuerzas canadienses abatió a un enemigo a 2.340 metros. ¿Ves? ¿Lo has reconocido? ¿Se puede matar a esas distancias? Ya sabía que había especialistas. No tanto como crees. En primer lugar disparan con un fusil especial bastante grande y pesado de 50, recuerda que con centésimas de pulgada, un equivalente a 12,75 milímetros. Después hay que tener en cuenta que el hecho de que haya matado una vez no implica que lo suela hacer con seguridad a esa distancia, estamos hablando de suerte, no de precisión. Entonces hoy no hay francotiradores especialistas. Como te acabo de explicar, en su momento hasta la Segunda Guerra Mundial existían especialistas, pero en la actualidad no, y el motivo es sencillo: si quieres eliminar a alguien compra un misil anticarro tipo Milano Dragon, que por cierto ya son modelos antiguos y los hay mejores. Solo tienes que apuntar al blanco aunque esté en movimiento, tiene un alcance de 2 kilómetros, corrige el rumbo automáticamente y su precisión es menos de medio metro cuadrado. Al llegar a la persona la volatiliza ya que lleva una buena carga explosiva. Ni un chaleco antibalas ni un blindaje puede detenerlo, pues está hecho para atravesar la coraza de los mejores carros de combate. Como ves, no vale la pena complicarse la vida con un incierto rifle y un minúsculo proyectil y años de entrenamiento. Pero son muy costosos y difíciles de comprar. Sí, pero efectivos si quieres cometer un asesinato puntual. Haz historia. ¿Desde hace cuánto que no asesina a nadie un francotirador? El asesino de Kennedy estaba situado solo a 100 metros y no se creen que haya sido un solo asesino solo por la dificultad. Imagínate a 500 metros o más. Pero, no negarás que en las guerras actuales siempre hay francotiradores. Sí, no lo niego. En Líbano, Yugoslavia o Chechenia, hay muchos, pero no son profesionales. Como consecuencia del posicionamiento de los frentes en las ciudades se crean líneas de fuego y surgen los llamados francotiradores, pues es una forma de matar como otra cualquiera. Pero no son excelentes tiradores, buscan cualquier presa, una mujer o niño, y fallan muy a menudo.
¿Y el ejército o la policía no forma a francotiradores? Sí formamos a francotiradores, pero muy limitados. La guerra moderna no exige el uso del arma de fuego tal y como en anteriores épocas. Para que te hagas una idea, en la Primera Guerra Mundial se le daba mucha importancia al fusil y el proyectil tenía que alcanzar los 1500 metros, aunque fuese imposible hacer puntería. En la actualidad solo se exige 400. Pero a cuanta más distancia, menos posibilidades tienes de que te vean. Y tampoco tú de ver al objetivo. A 800 metros no se ve a un soldado camuflado ni a plena la luz del día, por lo que no tiene sentido practicar a esas distancias. Para que te hagas una idea, en nuestro cuerpo consideramos 200 metros como un tiro largo y con riesgo. Como ya te dije antes, teóricamente, practicamos hasta 800 metros pero solo para una neutralización parcial en teoría, ya que en la realidad solo se utiliza para los concursos de tiro. ¿Y qué dirías si te digo que tengo a un especialista que es capaz de matar con precisión a 500 metros o más? En primer lugar te diría que es difícil que exista, pero en el supuesto de que fuese verdad, te diría que si ese especialista está de tu parte tienes suerte, y si no está de tu parte tienes un problema muy grave. ¿Por qué muy grave? Porque los sistemas de seguridad oficiales para la protección de estos atentados solo están previstos para cubrir con garantías directas 100 o 200 metros, y amenazas posibles hasta los 400, a partir de esta distancia son garantías relativas. ¿Qué son garantías relativas? Es el eufemismo que se utiliza cuando solo depende de la suerte. Y a menos distancia, ¿en qué consiste la protección? En un radio de 100 metros se inspecciona quién vive en las casas, y se hacen controles de los posibles lugares donde se pueda apostar un tirador. De los 100 a los 200 metros se verifica que en las ventanas o tejados no haya enemigos y se colocan controles de seguridad que vigilen constantemente esos puntos. Pero a partir de esa distancia se confía en los antecedentes de la zona y en el control visual aleatorio. ¿Y es suficientemente seguro? Al parecer sí, por la ausencia de este tipo de atentados. Parece que no quieren trabajar mucho los servicios de seguridad. Todo lo contrario, piensa que un radio de 100 metros supone unos 30.000 metros cuadrados, y tiene que destinar un mínimo de 20 agentes para inspección minuciosa. Un radio de 400 metros supone 500.000 de metros cuadrados. Imagínate la cantidad de edificios, de pisos y de ventanas que hay. Tendrías que tener un ejército para cubrir toda esa zona, y si tuvieras en cuenta un radio de 800 metros te encontrarías con 2 millones de metros cuadrados, lo que resulta incontrolable con los medios que disponemos. Entonces, ¿no crees que mi hombre sea capaz de disparar con precisión a largas distancias? No digo que sea imposible, pero no encuentro la explicación razonable para que un asesino lo haga tan difícil. ¿Por qué insistes en disparar a más de 400 metros? ¿No se puede acercar a menos distancia? No, eso no está verificado. Solo porque Balística afirma que por el tipo de proyectil no llegó con la fuerza esperada y eso es debido a la pérdida de velocidad por la distancia. Tienes razón en cuanto a la pérdida de velocidad. Un proyectil de 243 Winchester alcanza aproximadamente una velocidad de 3.290 km por hora cuando sale del rifle y a los 500 metros ha reducido su velocidad, así a ojo, a 1.920 km por hora. Pero puede haber otras muchas razones, además de la distancia, para que se reduzca la velocidad del proyectil. Recuerdo una novela policíaca en que asesinaban a un hombre con una flecha, todos buscaban a un asesino arquero, y el asesino resultó ser un manco, que le clavó la flecha como si fuese un cuchillo. Como se suponía que las flechas se lanzaban con el arco y hacía falta los dos brazos para utilizarlo, todos descartaban al manco como asesino, aunque claro, al ser una novela policíaca al final lo descubren. Ya, pero esto no es una flecha, y yo necesitaría saber cómo hacer para una bala parezca haber sido disparada desde lejos o lo que es lo mismo, que llegue con menos fuerza. Pues sencillo, hay varias formas que antes de dar en el objetivo tenga que atravesar un cristal u otro objeto que la frente, que llegue rebotando, poner menos pólvora o recortar el cañón. ¿Cuál prefieres? El atravesar objetos o el rebote no lo considero pues perdería precisión. ¿Y recortar el cañón es útil? Sí, claro, cuanto más largo es el cañón más tiempo está el proyectil impulsado por los gases de la combustión de la pólvora y más velocidad alcanza, y si lo recortas pierde velocidad. Aunque tiene como defecto que reduce considerablemente la precisión. Pues no es válido, el disparo exige ser preciso. ¿Y reducir la pólvora es efectivo? Si has calculado correctamente sí.
Piensa que un proyectil de un fusil, por término medio, es 3 veces más rápido que el de una pistola o revólver, con lo que aunque reduzca su velocidad a la mitad sigue siendo igual de efectivo. En conclusión, que te alcance una bala a 3000 km por hora te va a matar igual que si lo hace a 900 km por hora. ¿Lo has probado? Personalmente no, pero sí lo he visto hacer, sobre todo lo he visto en pistolas que para hacer menos ruido ponían menos pólvora, y en los impactos eran prácticamente igual de efectivos. ¿Y el ruido del sonido? Menor, con menos pólvora la velocidad del proyectil es inferior. La velocidad del sonido son 330 metros por segundo que equivale a 1118 kilómetros por hora. Si el proyectil sale por debajo de esa velocidad no se oiría más que un silbido al pasar, máxime si utiliza un silenciador y se reduce el ruido de la detonación. Bien, comentó Manuel para sí, totalmente concentrado. Ahora tengo una explicación convincente, y solucionado el problema de la necesidad de un francotirador profesional, aunque la verdad es que habría sido más fácil. No entiendo nada. ¿Qué quieres decir con que habría sido más fácil? No te puedo contar nada con más detalle dado el carácter secreto de la investigación, pero estarás de acuerdo en que resulta más sencillo encontrar a una persona con unas características especiales que a otras que no destaque especialmente. Sinceramente, no lo sé. Solo trabajo con objetivos definidos y localizados. En todo caso, que tengas suerte, y espero haberte servido de ayuda. No lo dudes, ahora tengo las ideas más claras, pero será mejor que terminemos de comer o se hará muy tarde. No estaba muy acostumbrado a tener que imaginar un escenario despejado. Lo suyo eran las ciudades y los entornos llenos de casas, pero hizo un esfuerzo por situarse en la meseta castellana con campos de trigo hasta el horizonte. La furgoneta de un apagado color blanco, casi crema, circulaba a primera hora de la mañana por la carretera en dirección a Madrid, a unos moderados 90 km por hora. El tráfico era muy leve y solo cada 5 y 10 minutos era adelantada por algún que otro solitario vehículo. Poco a poco, fue descendiendo su velocidad hasta que se detuvo en el arcén. Se bajó una mujer, abrió el capó del motor y durante unos minutos estuvo mirando en su interior. Después sacó del bolsillo del pantalón un teléfono móvil. Hizo una llamada y volvió al interior del vehículo. No había transcurrido un minuto cuando apareció por la solitaria carretera una moto. Fue reduciendo la velocidad hasta que se detuvo delante de la furgoneta. La mujer salió del vehículo, habló durante unos instantes con el motorista, después volvió a la furgoneta, salió en unos segundos, se subió en la moto detrás del motorista y se alejaron rápidamente. Cuando habían recorrido unos 10 kilómetros, se oyó una lejana explosión. La moto se paró en el arcén y sus ocupantes miraron hacia atrás. Observaron cómo una gran nube de polvo y fuego se elevaba en el extremo del horizonte donde desaparecía la carretera que había recorrido. Volvieron a ponerse en marcha y se alejaron rápidamente. Dio por finalizados sus pensamientos, y se centró en examinar toda la información de los medios de información para el habitual dossier de prensa, que ese día se mostraba especialmente abultado. La noticia central era la gran explosión de la carretera de Burgos, un enorme boquete de más de 30 metros de diámetro y 10 de profundidad es lo que quedaba de un tramo de 2 carriles de una carretera nacional. Según los informes policiales, una furgoneta cargada con más de 1,5 toneladas de explosivos fue detonada cuando un vehículo pasaba a su altura, provocando que quedase totalmente destruido y sus restos fuesen dispersados en un radio de 500 metros. La única víctima, conductor del vehículo, era un octogenario coronel jubilado del Ejército de Tierra. La gran pregunta que se hacían los periodistas era por qué utilizar tanta dinamita para matar a un anciano coronel, cuando habría sido suficiente 50 kilos colocados en el coche a la salida de su vivienda, que sin duda no estaba protegida. La tesis más recogida era que ETA debía disponer de muchos explosivos y se podía permitir el lujo de despilfarrarlo, o que solo se trataba de un alarde de su capacidad ofensiva. En cuanto al fallecido, teóricamente un anciano jubilado, no tenía mucha importancia por lo que poco se habló de él. Después de 30 años de atentados terroristas ya ningún periodista se molestaba por intentar justificar el objetivo, o destacar si tenía o no alguna importancia política o militar, tan solo se trataba de una víctima más sin sentido. Manuel no estaba nada preocupado o inquieto por la noticia, sino que incluso mostraba una sonrisa como si todo lo que estuviese leyendo tuviese alguna gracia. Cuando finalizó, se ocupó de otros asuntos antes de ir a la reunión del gabinete que se había convocado esa mañana.
El ministro, que acababa de regresar de un viaje, entró con cierta prisa y no dejó que el secretario comenzase la reunión como era habitual. Buenos días. Dentro de 1 hora y media tengo una reunión del Consejo de Ministros, solo quiero un informe rápido sobre el atentado de ayer. El oficial de la Guardia Civil tomó la palabra. Como usted ya sabrá, existe un sistema de seguimiento sobre miembros de ETA, tanto de los que está confirmado que pertenecen a la organización como los que no están confirmados, también llamados legales porque actúan sin ser aparentemente sospechosos. Sí, estoy al tanto, céntrese en lo importante. Uno de nuestros equipos de vigilancia detectó movimientos atípicos de unos legales hace unas semanas. Se descubrió que estaban preparando una furgoneta cargada de explosivos, y se montó una operación para detenerla. ¿No pudieron detenerlo antes? El escándalo de una muerte y volar una carretera nacional no parece lo más previsor. Si me permite finalizar, todo formaba parte de la operación prevista. De acuerdo, prosiga. Desde que la furgoneta salió del País Vasco la seguimos. Cuando estaba de camino a Madrid, en el momento de menos circulación, el primer equipo compuesto por un coche camuflado de nuestros agentes especialmente equipado para esa misión se situó en la parte posterior de la furgoneta durante unos segundos antes de adelantarla. Con un rifle neumático oculto en el chasis y controlado por un sistema de televisión, se lanzó al tubo de escape una bola especial de plástico que se expandió en su interior, bloqueando la salida de gases y ocasionando que se detuviese al cabo un minuto, simulando una avería. Como estaba previsto, el conductor de la furgoneta, al encontrarse con este incidente, decidió abandonar la misión, llamó a su compañero que la seguía en moto unos kilómetros por detrás y huyeron. Segundos después, el segundo equipo que se mantenía a 1 kilómetro detrás de la furgoneta, se acercó y colocó una carga explosiva, y cuando se verificó que no circulaba ningún vehículo a menos de 1 kilómetro se hizo explosionar. Lo del fallecido fue una casualidad, acababa de fallecer un coronel en su casa y pudimos contar con ese elemento para dar mayor credibilidad a la versión del atentado, así que llevamos en coche el cadáver junto a la explosión. No acabo de comprender el objeto de la operación. El oficial de inteligencia tomó la palabra. Era una cuestión de mantener el engaño, y cobrar cierta ventaja. Por una parte, si hacemos creer a ETA que su bomba ha explosionado casualmente, creerán que sus sistemas de detonación son defectuosos, con lo que tendrán que revisar todos antes de cometer un nuevo atentado, lo que le llevará su tiempo. Por otra, es cierto que no detuvimos a los terroristas, que no era más que un grupo de transporte, si bien ahora nosotros sabemos quiénes son, pero ellos no saben que están bajo sospecha y son vigilados. Nos conducirán a las casas de seguridad del Comando de Madrid donde presuntamente se refugiarán, ahí detendremos a todo el comando. Sí, han sido hábiles y les felicito, pero aún tengo la duda. ¿Por qué era necesario simular una muerte? Para desviar la atención. Una sola explosión inesperada podría levantar sospechas sobre una actuación encubierta, pero acusarlos de un atentado alejaba todas las sospechas sobre una trampa, y creerían que fue un accidente. Ha sido tan creíble, que ETA ni se ha molestado en desmentirlo. Como estaba previsto, han aprovechado el accidente a su favor, convirtiendo un fracaso en un cierto éxito. ¿Han pensado en los familiares del fallecido? Hacerles pasar por todo eso es un poco cruel. Salvando el hecho de haber utilizado a un familiar muerto, si me permite decirlo, son ellos más beneficiados por toda esta operación. El coronel había fallecido de cáncer de la forma más anodina y así seguirá en la memoria de todos. Ahora es un héroe nacional, con la medalla al mérito y una pensión mejorada para la viuda, aparte de la correspondiente indemnización por muerte en un atentado. Además, recibirá condolencias del presidente del gobierno y tendrá un funeral casi de estado como caído en combate, el más alto honor a que puede aspirar un militar. La argucia ha sido buena pero muy arriesgada, si se llega a filtrar a la prensa el escándalo podría acabar con todos nosotros. Permítame decir que hemos sido muy minuciosos. El coronel estaba en su casa de Madrid cuando murió, por lo que no hay más testigos que su esposa. Lo trasladamos en una furgoneta camuflada y cuando lo colocamos en el vehículo junto a la furgoneta, no hubo testigos. Después de la explosión esperamos a que fuesen los conductores de los vehículos que circulaban por la carretera los que se acercaran a la explosión y llamasen a la policía. Por último, el levantamiento del cadáver lo realizó el juez de guardia, ajeno a la operación, con el equipo de la Cruz Roja, lo que dio tiempo a que la prensa recogiese fotos y vídeo de todo el atentado. En definitiva, es difícil que se niegue la evidencia. Bien, lo cierto es que se ha logrado evitar una matanza.
¿Han calculado cuándo intentarán el siguiente gran atentado? El oficial de la Guardia Civil contestó. No será tan sencillo. Nuestra información indica que no tenían más de 2 o 3 toneladas de dinamita, y ahora han perdido como mínimo la mitad, puede que más. Así que no creo que se arriesguen a quedarse desabastecidos y gastar todas las reservas, esperarán a tener suministros, lo que nos dará algunos meses como mínimo. ¿Y otros atentados? Depende del objetivo y de las armas que pretendan utilizar, pero, como ya sabrá, es imposible proteger a todos los edificios representativos, y menos aún a las personas. Ya veo que no nos queda más que esperar a los acontecimientos. El ministro lo había llamado a primera hora de la mañana, y ahora Manuel permanecía sentado con uno de los confidentes situados delante de la mesa, en tanto que el ministro, al otro lado, examinaba la información de un abultado dossier de prensa. No esperó mucho a que el ministro pasase rápidamente todas las hojas, casi sin mirarlas. Demasiada información no resulta útil. Hágame un resumen de todo eso. Se ha montado un gran revuelo, ya que es la primera vez que se busca oficialmente a un asesino de terroristas. Los periodistas además sacan sangre con la cuestión si estaba justificada o no la venganza de la viuda. En el País Vasco insisten en especular si este gobierno está involucrado. Sí. Y si demostramos que no tenemos nada que ver, hay que esperar que las próximas críticas se centren en que no hacemos todo lo posible por detenerla. ¿Cuál es su idea sobre la opinión pública en todo esto? En realidad no lo sé, pero en mi experiencia he podido observar que, cuando un criminal mata por primera vez, el responsable es la sociedad que no se ha preocupado de su educación y conducirlo a una situación crítica. Si lo hace por segunda vez, acusan al propio criminal como peligro público. Pero si lo hace por tercera vez, es la policía quien debe responder por su incompetencia a la hora de proteger a los ciudadanos. ¿Pero usted no puede creer que somos responsables por no detener a Número Primo? Yo no, ya que sé que estamos haciendo todo lo posible. Pero el público en general sí nos criticará, ya que creen que la policía tiene el poder de controlar a todos los asesinos y que puede proteger a los ciudadanos en todo momento. La única justificación que encuentran en la continuación de los asesinatos es nuestra propia incompetencia. ¿Y qué debemos hacer para cambiar la opinión? Tal vez explicarles que nuestra capacidad es limitada. Me temo que es una solución demasiado ingenua. A la sociedad no le gusta reconocer que vive en la inseguridad, antes prefiere acusar de inútil a este ministro. Estimo que la mejor y única solución es lograr detener cuanto antes a la asesina. Eso desde luego. Pero ya es hora de que dejemos la charla, dentro de unos minutos tenemos la reunión y hay que prepararla. Tal y como había comentado el ministro, el gabinete de crisis se reunió media hora después. El secretario indicó que el objeto de la reunión era informar sobre la asesina, y dio paso al oficial de la Policía Nacional. Este cogió los papeles y se dirigió al ministro. El último trabajo lo abandonó meses después del atentado hace más de 4 años. ¿Y la familia? No tiene familia cercana, es hija única. Sus padres han fallecido. No tiene tíos, solo los 2 primos que ya están controlados, pero no parecen tener ningún vínculo con ella. Por parte de su marido, desconocemos el parentesco, ya que era chileno. Cuando falleció, no hay constancia de que ningún familiar estuviese interesado por él. Estamos investigando su parentesco en Chile, el embajador chileno se está encargando personalmente de agilizar este trámite. ¿Y sobre su localización, qué novedades hay? El oficial de CSIC tomó la palabra. Como usted ha ordenado, se ha decretado la caza de la asesina, destacando la prioridad en medios, recursos y urgencia de actuaciones. Se ha diseñado una estrategia que ha entrado en operatividad hace 24 horas para dar caza a Número Primo. Desde ayer, todos los cuerpos de seguridad del Estado, tanto el Ejército como la Guardia Civil, la Policía Nacional, los servicios secretos del CSIC y las policías autónomas están en alerta máxima en la busca de Número Primo. Se ha comenzado una búsqueda por la información existente en los bancos, empresas, gestorías, comercios, además de todos los organismos oficiales. ¿Piensa que tiene una base fija desde donde actúa? Se intentan localizar sus desplazamientos, así que se acentúa la búsqueda en los hoteles, agencias de alquiler de coches, aeropuertos, estaciones de tren, y cualquier otro medio de transporte. Se han publicado más de 50.000 carteles con la imagen, y se difunden en televisión anuncios. Por radio, su descripción, y también en Internet hemos colocado imágenes y anuncios, ofreciendo una recompensa de 5 millones a cualquier persona que aportase una información que ayudase a detenerla.
Bien, al menos aparentamos que nos estamos moviendo. ¿Y ha dado algún resultado? No, por ahora no. El problema de haber establecido una búsqueda pública es que el nivel de denuncias en el ámbito ciudadano se dispara, y a diferencia de la búsqueda con personal especializado que verifica los hechos, el más mínimo indicio genera una denuncia. ¿Han tenido alguna pista? Muchas llamadas, pero es aún muy prematuro, no hemos tenido tiempo de analizar todas las denuncias. Media España cree que tiene a una vecina mínimamente parecida. Cree que es una asesina por el mero hecho de ser tímida o reservada. ¿En cuánto tiempo estima que será capturada? Si sigue actuando temerariamente podemos acorralarla en breve, pero si